Ahí está subido, gracias Juan Esteban. Vamos a encontrar los puntos de intersección y estos van a ser críticos para que podamos no solo graficar estas curvas, sino identificar la región. Entonces, de primero igualamos, digamos, x al cubo partido 3 con x al cuadrado. Entonces, a la hora de igualarlo, podemos poner que esto es igual a x al cubo menos 3 por x al cuadrado. Hay un factor común de x al cuadrado por x menos 3. Lo igualo a 0 y luego vamos a tener dos números, dos coordenadas x para puntos de intersección. X es igual a 0 y x es igual a 3. Entonces lo que van a ver es que si evalúan estas dos curvas en x es igual a 0, les da 0,0. Entonces el primer punto de intersección está en 0,0. Y el segundo está en 3,9, 27,3 y 3 al cuadrado es 9. Entonces estos van a ser críticos para que podamos graficar bien la región. Entonces solo miremos si ya entregaron todos. Creo que Cecilia ya no pudo entregarla a tiempo. Bueno, No, cometí un error. ¿qué Sí lo pasó? hice. No sé, pero sí. No sé, al subirlo tal vez no puse algo. Ay, O solo hice upload, pero sí lo hice. ay, No le diste turn in. Ajá, como, pero pero es que no no está el me... attachment tampoco. ¿No? Cuando no le das turn in, sí aparece el archivo, pero ahorita no aparece el archivo. Lo hice a las 10:10 y tal vez solo como que no puse mark as done y... no puse turn in y quité la página, se me hace. Ah, Lo subí, por favor. te lo subo ahorita a Cecilia mientras termina de hacer este problema. Sí lo hice, ¿verdad? Ahí. Entonces, luego ¿qué hacemos? Aquí yo creo que va a valer la pena que identifiquemos el valor de estas funciones en, por ejemplo, x es igual a 1 para ver cuál está arriba y cuál está abajo. Entonces, la cúbica generalmente es la más grande, pero como esta región va a estar bien apretada, entonces puedo ver de que la función cúbica vale 0, es igual a 1/3 y luego vale 9. Luego la función cuadrática vale 0, 1 y 9. Entonces la parábola les tiene que quedar encima de la función cúbica. Entonces vamos a bosquejar la región. Entonces para bosquejar esta región vamos a utilizar una escala relativamente grande: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y yo aquí tengo 1, 2 y 3. Solo para que no se mire tan delgada. Entonces empiezo con... ¿Sí? Yo no lo busqué también, pero sí puse el punto 9,3 y el 0,0. Eso está bien, eso está bien. O sea, este punto es innecesario. Lo que pasa es que cuando tracen, digamos, por ejemplo, la parábola 0 y luego aquí, 3, van a bosquejar algo como esto. Y luego, digamos, aquí continuamos. Pero luego, digamos, con la función cúbica va a costar, porque la cúbica también pasa en 0 y también pasa en 3. Entonces, para tener una mejor gráfica, lo que uno hace es que uno encuentra, digamos, como este punto 1 y el como 8/3. Desde aquí uno se hace la idea de que la función cúbica inicialmente está abajo. Entonces, aquí no era necesario encontrar estos puntos, pero por lo menos aquí pueden ver que la función cúbica sí está debajo de la parábola. Entonces aquí ya sombreamos y ya podemos ver bien cuál es el área de esta región. 0,0 y 3,9.
Esta función cúbica continúa aquí abajo, no es necesario que grafiquemos esta parte, pero entonces ya sabemos que la de arriba es x al cuadrado y la de abajo es x al cubo dividido 3. Entonces ahora ya puedo encontrar el área de la región. Entonces aquí el área de la región es igual a la integral de 0 a 3 de x al cuadrado menos 1/3 x al cubo por dx. Entonces ya lo que hacemos es que integramos 1/3 de x al cubo menos 1/12 por x a la 4, 0 y 3. Y procedemos a evaluar. Entonces aquí voy a tener 27 dividido 3, que es 9, menos 3 a la 4, que yo creo que es 81. Y luego tenemos un menos 0, que ni siquiera vale la pena que lo tomemos en cuenta. Y digamos, aquí la respuesta está bien, pero siempre es bueno ver si vamos a tener aquí un área positiva. Entonces lo que podemos hacer en el último paso es restar estas dos fracciones. 27 por 4 es 108, 108 menos 81 dividido 12. Entonces aquí tengo 27 doceavos o yo creo que 9 cuartos. Yo creo que la respuesta les queda 2.25. No es necesario que hagan esta álgebra de fracciones. Tranquilamente lo que pueden hacer es poner en la calculadora 9 menos 81 doceavos. 2 un cuarto o 2.25. Entonces digamos, esto es todo. La gráfica no es necesaria que la hagan tan detallada como esta, pero lo que sí es que tomen en cuenta que la parábola y la función cúbica van a estar muy apretadas entre sí. Entonces aquí va a costar un poco hacer esta gráfica. Y por eso es que aquí puse cuánto valen estas funciones en x es igual a 1, solo para saber de que, sí, nos cortamos en 2 puntos, pero luego tiene que estar un poco abajo la cúbica. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con las aplicaciones de áreas entre curvas. Solo son 2. Y estos van a ser temas muy breves. Entonces, la primera va a ser la curva de Lorentz o la curva de desigualdad de ingresos. Entonces, si en algún momento se preguntan cómo calculan esos coeficientes de desigualdad de ingresos entre varios países, lo que hacen es que encuentran un área bajo la curva. Entonces esta curva se utiliza para estudiar las distribuciones del ingreso. Ahora aquí hay una parte bien técnica que es cómo se construyen estas curvas de ingreso y que representa cada una de las variables. Entonces, más que todo, lo que vamos a tener en el eje X es el porcentaje acumulado de la población. Y luego lo que va a pasar es que en Y voy a tener el porcentaje acumulado del ingreso. Entonces, luego lo que va a pasar es que vamos a tener dos curvas. Un caso bastante utópico que es, bueno, el 10% de la población tiene el 10% de los ingresos, el 20% tiene el 20% de los ingresos y el 100% tiene el 100% de los ingresos. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener aquí una curva que Y es igual a X, que nos da la igualdad de ingresos. Entonces esto es bien idealista, prácticamente les está diciendo el 10% de la población acumula el 10% de los ingresos y así sucesivamente. Pero en realidad, digamos, lo que va a pasar es que si uno mira el 10% de la población con menores ingresos,
estas personas tal vez solo tienen el 1% de todos los ingresos o incluso menos. Entonces lo que van a ir viendo, bueno, el 20% de la población, tal vez tengan un 5% de los ingresos. La mitad de la población no va a tener la mitad de los ingresos, sino tal vez un 30 o 20%. Entonces uno como que va encontrando estos puntos y ya el último sí va a pasar de que todos acumulan todos los ingresos. Entonces generalmente lo que les va a pasar es que una curva actual de ingresos no va a ser una recta y es igual a x, sino va a ser como esta especie de parábola o función potencia. Entonces en realidad lo que se hace es que se encuentra una función g de x que mide la distribución de los ingresos. Para cada porcentaje de la población. Entonces la idea es que vamos a tener este coeficiente que nos dice qué tan desiguales estamos. Entre más pegada esté esta g de x a y de x, vamos a tener más igualdad, y entre más despegada esté, entonces vamos a tener más desigualdad. Entonces vamos a medir este coeficiente de Gini, y este prácticamente es un área entre las curvas. Entonces aquí les están diciendo que integren de 0 a 1. ¿Por qué integramos de 0 a 1? Porque 1 equivale a 100%. Entonces integramos de 0 a 1 y luego encontramos el área entre estas dos curvas, que es igual a x menos g de x. Y para tener una cantidad fácil de analizar, lo que uno hace después es que uno divide esto dentro del área que está completamente debajo de este triángulo. Entonces esto solo se hace porque es un poco más fácil medir esto. Aquí ya solo nos van a quedar valores entre 0 y 1. Entonces la ventaja es que la integral de 0 a 1 de x por dx es igual a 1 medio por x al cuadrado. Esto es igual a 1 medio. Entonces ya tenemos lo siguiente. Y aquí me faltó el de x, pero ahí... Y eso siempre va a ser así. O sea, la fórmula siempre es así. Sí, la fórmula siempre es así. Sí, porque digamos, para medir qué tan desiguales está un grupo en ingresos, lo que uno dice, bueno, partamos del caso ideal donde todos los segmentos de la población tienen el mismo porcentaje de los ingresos. Entonces esto se representa por y es igual a x. Entonces ya uno dice, bueno, hagamos nuestro estudio estadístico para medir cuánto va acumulando cada uno de los sectores de la población. Entonces lo que va a pasar es que las personas de menores ingresos van a estar muy por debajo de la recta, y ya los que tienen mayores ingresos van a estar bastante cerca de esta recta. Entonces ahí tenemos este coeficiente de Gini que nos dice la desigualdad de ingresos, y lo bonito es que este coeficiente tiene valores entre 0 y 1. Entonces, ¿cuándo vamos a tener 1? Vamos a tener 1 cuando tenemos igualdad de ingresos, lo cual es prácticamente imposible incluso en países que abogan por la igualdad de ingresos. Entonces, cuando hay igualdad de ingresos, lo que pasa es que g de x es igual a x. Entonces, ¿qué sucede cuando g de x es igual a x? Mi coeficiente de Gini es igual a la integral de 2 de 0 a 1 de x menos x. Entonces esto nos da la integral de la función 0, que es igual a 0. Entonces si hay igualdad de ingresos, prácticamente esta área se vuelve 0. Entonces es algo como que aquí tenemos la curva y es igual a x, y estas sociedades son tan egalitarias que prácticamente esto es 0. Entonces, ahora hay otro caso más extremo,
el caso más extremo que nadie tiene ingresos y una sola persona de todas estas va a quedarse con todo, va a tener el 100% de los ingresos. Entonces, tal vez piensen en esto como, no sé, el rey Midas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro, entonces al final él se queda con todo el oro y todas las personas casi que no tienen nada de ingresos. Entonces, en este caso, lo que sucede con la desigualdad extrema es que nuestra función g de x es igual a 0. Y solo es 1 en x es igual a 1. Entonces, lo que sucede con la desigualdad extrema es que a la hora de que encuentre este coeficiente de Gini, esto me da 2 por la integral de 0 a 1, x menos 0 por dx. Entonces, en este caso nos queda 2 dividido 2 por x al cuadrado. Evalúo esta función de 0 a 1 y luego esto nos queda igual a 1. Entonces, solo puse estos casos para indicarles, digamos, cómo se interpreta este coeficiente. Si están bastante cercanos a 0, van a estar más cercanos a una igualdad de ingresos. Y si están más cercanos a 1, ahí van a tener una mayor desigualdad de ingresos. Entonces, idóneamente, digamos, es preferible que el Gini sea bajo. Entonces, ahorita vamos a hacer dos problemas de integrales definidas. Y obviamente lo más interesante de acá es de dónde salen estas funciones de distribución de ingresos. Entonces, digamos, vamos a poner aquí el caso, un estudio econométrico encontró que la función de ingresos de Costa Rica es igual a x al cubo y la función de ingresos y la distribución de ingresos en Austria sigue esta función. Entonces esta es un poco más interesante. 11 doceavos por x al cuadrado más x dividido 12. Entonces este problema yo creo que lo tengo en la página 95. Sí, yo creo que lo tengo en la página 95. Entonces lo único que vamos a hacer con este ejercicio es encuentre el coeficiente de desigualdad de Gini en ambos países. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer acá? Aquí tenemos una gran ventaja. Aquí no hay necesidad de que grafiquemos estas curvas, sino que directamente lo que vamos a hacer, eso lo tengo en la página 102. Lo que vamos a hacer de inmediato es utilizar la fórmula, ¿sí? Entonces aquí digo que esto es igual a la integral de 0 a 1 de x menos g de x por dx. Entonces esto es lo único que hay que hacer con este tema. La gráfica la hice porque vale la pena ver de dónde sale este coeficiente. Si les hubiera puesto esto desde un principio, uno dicen, pero ¿qué es esto? Entonces, digamos, aquí lo único que tengo que hacer es encontrar el Gini de Costa Rica y el de Austria. Entonces, para Costa Rica integro de 0 a 1 x menos x al cubo. Entonces aquí tengo dx. Entonces ahora integro 2 por x al cuadrado dividido 2 menos x a la cuarta dividido 4
evalúo la integral de 0 a 1 y luego miremos a qué es igual esta fracción. 2, 1/2 menos 1/4. Entonces 1/2 menos 1/4 nos da igual a 1/4 y esto nos da igual a 0.5. Entonces ahorita estamos como que en una situación intermedia de desigualdad. Entonces obviamente las personas que tienen menores ingresos y tienen mucho menores ingresos que las personas que tienen mayores ingresos. Pero en realidad, digamos, para saber si el coeficiente está bien o mal, lo que uno hace es que uno hace un comparativo entre varios países. Entonces luego uno encuentra el de Austria. El de Austria es un poco más elaborado porque tengo esa otra función. 2, la integral de 0 a 1, 11/12 x al cuadrado más x dividido solo que tengo que hacer x menos g de x. Entonces a la curva donde tenemos la misma distribución de ingresos para todas las personas, le resto la curva de Austria. Pero ahí no le tenés que poner menos también al x partido 12. Sí, también. Sí, hay que ponerle también al x partido 12. Entonces, o ponemos paréntesis o ya restamos ambos números. Entonces, gracias por ver eso, Wilder. Si no, ahí nos queda un coeficiente negativo o algo extraño. Entonces, ahora encontremos, digamos, cuánto vale el coeficiente de Gini de Austria. Entonces, este es igual a 2 por la integral de x al cuadrado dividido 2 menos 11 dividido 36 por x al cubo menos x al cuadrado dividido 24 y evalúo esta integral de 0 a 1. Entonces aquí eso sí voy a utilizar la calculadora para encontrar el valor del coeficiente de Austria. Ahora estas funciones son un poco ficticias, en realidad esto se puede calcular con un análisis estadístico. Si son una agencia de recaudación de impuestos pueden adivinar cuánto gana cada persona, los ordenan del que menos gana al que más gana y de esa forma es como obtienen la distribución de ingresos. Entonces, obviamente esta es una primera limitación de este método, no es una información, digamos, tan pública, cuánto ganan las personas. Cristian, y aquí como siempre estamos evaluando de 0 a 1, en realidad solo evaluamos el 1 directamente. Sí. Ajá, sí, cabal, solo se evalúa en x es igual a 1, pero en x es igual a 0, todas estas funciones se van a hacer 0. Entonces tengo 22.72 o 0.3055. Entonces aquí en Austria uno está más cerca de una situación de igualdad. Entonces aquí hay una menor desigualdad de ingresos. Entonces, ¿y el 0.5 cómo se interpreta? O sea, ¿está tan cerca de la desigualdad como tan cerca de la igualdad? sí, ahí tal vez lo que pasaría es que, no sé, el 10% de la población tiene solo el 5% de los ingresos, lo cual no está mal. No, la verdad no sé cómo interpretar esto, porque hay veces que, digamos, este coeficiente solo les permite comparar, digamos, entre varios países cuál tiene mayor o menor desigualdad. Pero siendo que lo que es más fácil de interpretar es, por ejemplo, cuánto ingreso está acumulando el 10% de la población. El 10% de la población es 0.1, lo elevamos al cubo, entonces tenemos este porcentaje bien pequeño. Entonces lo que nos está diciendo acá es que el 10% de la población solo tiene el 0.001% de los ingresos. Entonces aquí, digamos, el 10% de la población de Costa Rica sí tiene un nivel bien bajo de ingresos, pero ya, digamos, en el caso de Austria, 0.1 al cuadrado por 11/12
Aquí como que vieron que hay como un poco más y luego tengo que sumarle todavía más 0.1 dividido 12. Entonces vieron, el 10% de la población de Austria tiene el 1.75 de los ingresos, mientras que en Costa Rica ese 10% de la población solo tenía el 0.01%. Entonces el 10% más pobre de Austria es 10 veces más rico que el 10% más pobre de Costa Rica. Entonces estos números no dicen mucho, pero lo bueno es que les permiten ¿cómo se llama? Poner a los países en orden y poder ver cuál es el que tiene mayor desigualdad y el que tiene menor desigualdad. Ahora, obviamente las limitaciones están, bueno, ¿qué prefieren? ¿Prefieren ser un país con mayor desigualdad, pero un menor nivel de PIB per cápita, o un país más desigual, pero con un mayor nivel de PIB per cápita? Entonces, eso es a veces que lo que tiene limitaciones este método. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí al final de esta sección les tengo una tablita. Entonces, generalmente lo que sucede, no siempre pasa esto, los países donde miran menor desigualdad son países europeos, que son prácticamente los que tienen el mayor nivel de PIB per cápita. Entonces aquí pueden ver, estas son sociedades muy iguales. Estados Unidos siempre es la excepción, aunque tenga el PIB per cápita más alto de los países del G7, G8, tiene una desigualdad bastante alarmante para ser un país con un nivel tan alto de ingresos. Lo mismo Hong Kong, aunque yo creo que este dato ya es muy viejo. Ahorita Hong Kong ya su PIB per cápita se desplomó. Pero lo que van a ir viendo, aquí no puse todos los países, pero digamos ya países que tienen PIB per cápita muy bajo, que son los países africanos, ahí hay un montón. Esos son los que van a tener coeficientes de desigualdad más elevados. Entonces, generalmente lo que van a ir viendo es que a medida que si se enfocan en el crecimiento económico, como que el problema de la desigualdad se va resolviendo de manera secundaria. Pero si hacen lo contrario, por tratar de promover la igualdad de ingresos, afectan el crecimiento económico y puede que al final, digamos, causen más desigualdad. Entonces, obviamente de este tema no voy a hablar más que todo el pitch que quería hacer era de que cómo pueden encontrar estos coeficientes utilizando áreas entre curvas. Y lo mismo vamos a hacer con la última aplicación del día de hoy, cómo vamos a encontrar excedentes del consumidor y del productor utilizando, ¿cómo se llama? Áreas entre curvas. Entonces ahorita estos dos temas parece que se están presentando un poco rápido, pero es que más que todo nos estamos enfocando hoy en cómo se pueden encontrar estas dos cantidades económicas. Entonces, digamos, cuando miran un coeficiente de desigualdad, uno lo mira tan abstracto, uno dice, pero ¿dónde lo están calculando? Lo están calculando al calcular un área entre curvas y calcular, digamos, una integral de 0 a 1 multiplicada por 2. Entonces, lo mismo nos va a pasar con el excedente del consumidor y el excedente del productor. Y esto sí lo querían hacer porque, como pueden ver, esta es la portada del libro. Y esto es prácticamente la principal razón por la que hacemos áreas entre curvas, porque digamos, para un economista uno dice, bueno, pero ¿por qué estoy calculando áreas? ¿De qué me sirven? Sirven para calcular excedentes del consumidor y del productor. Entonces, digamos, ahorita puedo pensar en una función de demanda, y de D igual a f de x. Y luego puedo pensar en una curva de oferta. Y de f es igual a g de x. Entonces, algo que no se mira mucho en estos análisis de oferta y demanda, o por lo menos inicialmente solo hablan de este punto de equilibrio y luego qué sucede si muevo estas curvas, cómo cambia el precio y cantidad de equilibrio. Pero en realidad este diagrama les aporta más información.
Aquí tal vez debería poner de que estos son precios. En vez de Y voy a poner el precio. Entonces, ¿cuánto es el precio que... si X... Ah, no, ya vi que ya me recordé. Ahorita voy a tener que poner unos pequeños detalles más, porque primero voy a decir cuál es X y cuál es Y. Ahorita usualmente lo que uno dice es que X es la cantidad demandada o la producción. Y en este caso es igual al precio. Entonces voy a poner, yo creo que tal vez todo en función de P. Entonces luego vamos a tener una función de demanda que nos va a decir el precio en función de la cantidad. Y una función de oferta que nos va a decir el precio que se va a estar ofertando cada producto dependiendo de la cantidad ofertada. Entonces, si los precios son bajos, la cantidad ofertada va a ser muy baja, pero la cantidad demandada va a ser altísima. Entonces, la idea es que cuando encontramos la intersección entre estas dos curvas, tenemos un punto de equilibrio, que es X sub 0 y P sub 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Con este punto de equilibrio, Y es igual a P sub 0. Puedo trazar esta recta horizontal y ahorita lo que van a ver es que vamos a obtener dos regiones. La región encima del precio de equilibrio y la región debajo del precio de equilibrio. Entonces todo esto que tengo aquí encima, que nos va a dar, ahí estamos, nos va a dar, ¿cómo se llama? ¿Qué tanto va a ganar uno como consumidor? Entonces lo que sucede cuando se ofrece este precio de equilibrio, las personas que están aquí, que tienen precios de reserva muy altos, van a decir, yo estaba dispuesto a pagar 100 por este producto y me lo están vendiendo a 50, nítido, lo compro y tengo un beneficio de PD menos P sub 0. Entonces lo que sucede es que cuánto van a tener de beneficio todos los consumidores, eso es lo que se conoce como el excedente del consumidor. Y esta es otra cantidad, digamos, que cuesta explicarla un poco en microeconomía, porque, digamos, en microeconomía se enfocan más en qué tanto está dispuesto a pagar el consumidor y qué tanto recibe y sumar todos esos beneficios, mientras que con integrales uno dice, ve qué belleza, vamos a encontrar el excedente del consumidor. Esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta X sub 0. Y esta integral va a ser el área de esta región. Entonces empiezo restando la curva de demanda, que es f de x, menos este precio de equilibrio. Entonces esto me da el excedente del consumidor. Ahora, digamos, el excedente del productor es el que es más intuitivo de entender, porque ahí, digamos, los productores sí rápido perciben una utilidad. Ellos dicen, bueno, mi producto lo estoy produciendo a estos precios y si los puedo vender a estos, nítido, esto es lo que gano. Gano el precio de equilibrio menos el precio que me está costando este producto a este nivel de producción. Entonces luego lo que va a pasar es que los productores van a dejar de producir hasta acá porque aquí sus costos se elevan. Entonces dicen, ahí ya paro, pero igual aquí voy a tener un buen beneficio. Entonces la idea del excedente del productor es que es como que la utilidad o el beneficio que perciben los productores. Y aquí las integrales son bastante similares, pero lo que mira un productor, bueno, lo estoy vendiendo a P sub 0, me está costando G de X. Entonces lo que ellos miran es el área entre estas dos curvas.
excedente del consumidor y excedente del productor. Entonces aquí ya tenemos estas definiciones bien bonitas. Rara vez las miran en un libro de microeconomía, a menos que utilicen un libro de microeconomía con cálculo. Entonces lo que vamos a hacer ya ahorita para terminar esta clase, vamos a hacer dos problemas de encontrar excedentes del consumidor y del productor. Y aquí tal vez no les recomiendo tanto la fórmula, sino que tracen su curva de demanda, tracen su curva de oferta y que luego encontremos el área de estas regiones utilizando integrales. Entonces ahorita solo puse las fórmulas para que miren de que se puede trabajar directo con estas fórmulas y esta es oferta, pero mejor tracemos todo. Entonces esta es la aplicación que tiene más sentido para, ¿cómo se llama? Para el problema, para el tema de áreas entre curvas. Entonces, dadas las curvas de demanda y oferta, encuentre los excedentes del consumidor y del productor. Entonces este sí ya es el último tema, pero esto piénsenlo como una aplicación de áreas entre curvas. Entonces, muy bien. Aquí desafortunadamente no escogí problemas con enteros. Yo creo que lo voy a cambiar un poco, lo voy a poner como 22 menos x. Y luego la curva de oferta es PS 6 más 2. Este está bien, 6 más 2 por x. Yo creo que lo voy a poner más como... Sí, 6 más 2 por x está bien. Muy bien. Entonces, este es un problema interesante. Porque entonces ahorita solo tengo que igualar acá. Porque entonces ahorita ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como todo problema de área entre curvas, tenemos que ver dónde se están cortando estas dos. Ahora aquí en estos problemas hay algo bien implícito. Lo que es implícito es que tanto x como los precios siempre son positivos o en el peor de los casos iguales a 0. Entonces, como están viendo aquí en las definiciones, generalmente integran de 0 a esa cantidad de equilibrio. Entonces, digamos, lo que vamos a hacer de primero es que vamos a encontrar el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, piénsenlo como un punto de intersección. Entonces, aquí lo que tengo que encontrar es cuando la oferta es igual a la demanda. Estos dos precios se tienen que igualar. 6 más 2 por x es igual a 22 a 28. Yo creo que solo voy a hacer aquí un cambio. Es que no quiero. Voy a poner aquí solo 21. Ahorita van a ver por qué, pero es porque no quiero trabajar con decimales. Los decimales sí son sumamente molestos. Ahí estamos. Entonces, muy bien. Aquí obtengo que 3 por x es igual a 21 menos 6 es igual a 15. Entonces me queda que x es igual a 5. Entonces esta es mi cantidad de equilibrio. ¿Y cuánto es mi precio de equilibrio? Lo evalúo ya sea en la curva de oferta o en la curva de demanda. Entonces el precio de equilibrio es 21 menos 5 es igual a 16. O con la de demanda sería 6 más 10 es igual a 16. Entonces ahí ya tengo mi punto de equilibrio, 5,16. Y ahorita van a ver por qué es importante identificar el 5,16. Porque ahora lo que quiero es graficar estas dos curvas y encontrar esos excedentes. Yo creo que aquí me voy a ir de 3 en 3. 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0.
Aquí lo que van a ver con este tema es que prácticamente solo trabajamos en el primer cuadrante. Y luego aquí, digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que sí está bien. 1, 2, 3. Nos pongamos un poco más grandes estas rectas. Entonces empiezo con la curva de demanda. Entonces la curva de demanda. Yo creo que no vamos a poder graficar mucho la curva de demanda. No voy a poder graficar el intersecto en X. Pero entonces no importa. Solo graficamos el punto 0,21 y el punto 5,16. 18. 15. Me va a quedar aproximadamente como acá. Aquí tal vez no les recomiendo mucho hacer a escala estas gráficas. Y luego graficamos la curva de oferta. Entonces la curva de oferta empieza en 0,6 y también se está cortando aquí en 5,16. 6 sería 12, 18. Y luego trazamos esta recta. Esto sí fue suerte, ve que le pude atinar. Entonces, como pueden ver, tengo que encontrar el área de esta región, pero con un pequeño detalle. Como mi precio de equilibrio está en 16, tengo que partir esta región en 2. Entonces, al partir esta región en 2, me salen 2 regiones. Entonces, este en amarillo es el excedente del consumidor. Y la que va a estar en rojo es el excedente del productor. Ahora aquí pueden hacer la trampa de cómo se llama, de encontrar el área de estos excedentes utilizando triángulos. O podemos utilizar las integrales. Entonces, el excedente del consumidor, ¿cómo lo encontramos? Que es la región en amarillo. Esto es igual a la curva de demanda, que es 21 menos X, menos el precio de equilibrio. ¿Y de dónde a dónde integro? De 0 a 5. Pongamos aquí dx. Entonces al final integro de 0 a 5, 5 menos x. Y también, como observó Wilder, generalmente en x es igual a 0 les va a quedar que la integral es igual a 0. 5 por x menos x al cuadrado dividido 2. Le evalúo de 0 a 5. Entonces aquí tengo 25 menos 25 medios menos 0. Entonces, esto es igual a 12.5. Ahora, ¿cómo calculo el excedente del productor? Calculo el área de esta otra región. Entonces el excedente del productor es este. Integro de 0 a 5, pero ahora tenemos que tener cuidado porque ahora la curva que está arriba es el precio de equilibrio. 16 menos, y nuestra curva de oferta es 6 más 2 por x. Ahora, lo que sí van a ver con estos problemas es que estos son más sencillos, incluso más sencillos que los de áreas entre curvas, porque la demanda siempre está cayendo y la oferta siempre está subiendo. Entonces, ¿Y el límite por qué no es de 16 a 0? De hecho, gracias por observar, el límite es de 0 a 5. ¿Por qué de 0 a 5? Porque esto lo vemos en x.
Entonces, el límite izquierdo... Ah, ok. Sí, pero gracias por observar, ese 15 nada que ver, porque en X es igual a 15, tendríamos que el precio demandado es de 6 y el precio ofertado es de 36. Entonces ahí claramente va a haber sobreabastecimiento. Los productores van a producir un montón de producto, pero los demandantes apenas si van a adquirir ese producto porque ya va a estar muy caro para ellos. Entonces integro de 0 a 5, 10 menos 2 por X por dx. Entonces aquí ya tenemos esto. La integral de 10 es 10 por X. La integral de menos 2 por X es igual a menos X al cuadrado. Integro de 0 a 5. 50 menos 25. Y aquí, como pueden ver, el excedente del productor nos está quedando un poco más grande, pero eso, digamos, es irrelevante para este problema. Entonces, miremos si podemos hacer uno más. Aunque yo creo que el último ya no lo voy a graficar, sino solo vamos a calcular este excedente del consumidor y del productor. El fin de semana se les va a subir un laboratorio que lo pueden entregar después de Semana Santa, donde van a tener problemas de regla de la sustitución, integrales definidas. Este punto 1 no me gusta mucho. ¿El laboratorio es para practicar para el parcial? Sí, es para practicar. ¿Va a tener más que el parcial? Sí, va a tener más que el parcial, mucho más que el parcial. Yo creo que aquí 20. Y va a estar sobre 150 siempre, Cristian. El parcial no, bueno, ese corto sí va a tener una ponderación elevada, pero es porque posiblemente no van a tener tiempo de hacer todos los problemas. Yo creo que necesito algo como esto. Es que ahorita estoy tratando de hackear el problema. Entonces tenemos esta curva de demanda y esta curva de oferta y esta curva de demanda. Entonces, siempre encontramos los puntos de equilibrio. Ahorita si quisieras, Carlos, podrías empezar la sesión para la otra clase. Así ellos empiezan a hacer su corto gigantesco. Creo que no me deja abrir la sesión hasta que faltan 10 minutos. Ah, bueno. Entonces la vimos en 10. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Multiplico x menos 18 por x más 5. Sabía que este corto nos iba a quitar tiempo. Entonces esto es igual a 50. Multiplico este polinomio x al cuadrado más 5 por x menos 18 por x menos 90 es igual a 50. X al cuadrado menos 13 por x menos 140 es igual a 0, 20. Y esta factorización está un poco rara, pero lo que pueden ver es que si aquí pongo menos 20 y aquí más 7, menos 20 más 7 me da menos 13 y multiplicado me da 140. Estos también los pueden encontrar con la fórmula cuadrática. Entonces, digamos, aquí mi cantidad de equilibrio es igual a 20. X a la menos 7 se descarta porque ahí hay un nivel de producción negativo. Entonces, como X es igual a 20, miremos a qué es igual el precio de equilibrio.
encuentro P evaluado en 20. Esto es igual a 50 dividido 25 o 20 menos 18. En cualquiera de los casos me da 2. Entonces ahí está como encuentro el excedente del consumidor y del productor. Y aquí sí no voy a graficar con mucho detalle estas curvas. Pero digamos, la demanda como que va a tener este comportamiento. La de oferta va a tener como este comportamiento. Entonces la gracia es que el precio de equilibrio está en 2. Y el X es igual a 20. Entonces, para encontrar, digamos, cuánto vale la curva de demanda, el excedente del consumidor, hago la integral de 0 a 20, curva de demanda, 50 dividido X más 5, menos 2. Entonces la integral de esta función es 50 por logaritmo de X más 5 menos 2 por X. El evalúo de 0 a 20. Luego tengo 50 por logaritmo de 25 menos 40 menos 50 por logaritmo de 7. Yo creo que este otro se vuelve más 0. Entonces, digamos, aquí está bien calculado el excedente del consumidor, pero solo tengo mi duda sobre si esto es positivo o negativo. 50 por logaritmo de 5 es igual a 160.94, le resto 40, 120.24 y luego le resto menos 50 por logaritmo de 7. 23.64. Y ahora este también en términos numéricos no nos dice mucho. Desafortunadamente con estos temas no voy a tener suficiente enfoque y detalle para ponernos a ver realmente la importancia de estudiar excedentes del consumidor y del productor. Entonces ahorita solo vemos de que se pueden calcular con integrales. Pero ¿qué significan? Vamos a ver. Entonces luego tengo que calcular el excedente del productor. Aunque este yo creo que puede que no nos quede... no, yo creo que sí nos va a quedar bien. Sí. Entonces ¿cómo lo encuentro? Tengo que integrar también de 0 a 20 el precio de 2 menos X menos 18. Entonces ahora tenemos que encontrar esta integral. Menos 18 van a ver que se vuelve más 18. Entonces tengo que integrar 20 menos X. Entonces aquí integro, pues la integral de 20 es 20 por X. La integral de menos X es X al cuadrado dividido 2. Entonces aquí tengo 20 por 20 menos 20 al cuadrado dividido 2. Entonces tengo 400 menos 400 dividido 2. Esto nos da igual a 200. Aquí otra vez el productor vuelve a ganar. Entonces, estos eran todos los ejemplos que quería presentar. Lástima que ya no tuvimos tiempo para hacer esta gráfica, pero igual, digamos, el día martes pueden practicar un problema de estos de excedente del consumidor en el corto. Y pueden ver que en términos de áreas entre las curvas no hay mucha diferencia, o sea, igual hay que encontrar los puntos de intersección y todo. Lo único que siento que es diferente es que este paso de tener que partir esta región en dos pedazos, pero es solo porque un pedazo es el beneficio para los consumidores y el otro pedazo es el beneficio para los productores.
Entonces esto es lo único que siento difícil de este tema. Este planteamiento, pero lo bueno es que el martes lo practicamos, van a tener el laboratorio el fin de semana y todavía el jueves podemos resolver dudas sobre este tema. Yo tenía una duda, pero Sí. era de solo un problema de laboratorio, solo era una duda así. Ah, sí, miremos. ¿Cuál es? El 5 que decía y al cuadrado es igual a 4x. Es que esa curva está invertida. Ya, ¿cómo es el problema? A ver, digamos, y al cuadrado es igual a 4 por x y la otra ¿cuál es? Y es igual a x cuadrado, pero mi pregunta es cómo sacar los puntos de intersección si está y al cuadrado. Ahí miramos. Entonces, uno es y es igual a x al cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer es... Sí, Carlos, ya dale, excelente. Entonces, para encontrar los puntos de intersección podemos hacer algo. Aquí obviamente o igualamos las y con las y o las x con las x. Entonces, aquí lo que te recomiendo es decir tal vez como esta sabemos cómo graficarla. Entonces hagamos algo, aquí es igual y. Y es igual a la raíz cuadrada de 4 por x. Entonces podemos hacer esto. Entonces ahora aquí sí podemos igualar las y. Entonces, si igualo y1 con y2, tenemos que x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 4 por x. Y luego, ¿cómo encontramos aquí x? Elevo todo al cuadrado. X a la cuarta es igual a 4 por x. Este va a quedar feo. Nos va a quedar un punto de intersección espantoso. Entonces luego lo que hago es que factorizo el x. Nos queda x al cubo menos 4 es igual a 0. Entonces luego lo que digo es que los puntos de intersección están en x es igual a 0 y x es igual a la raíz cúbica de 4. Aquí hubiera sido mejor tener un 8, pero bueno, ahora dejémoslo así. Entonces ya encontramos los puntos de intersección, son 0,0 y ¿cuánto es esta raíz cúbica de 4? Es como 1.58. Entonces elevo el 1.58 al cuadrado y me queda 2.51. Entonces, ¿cómo grafico esta región? Como les decía, la segunda curva es una parábola, mientras que la primera es una raíz cuadrada. Este problema sí no me gusta mucho por... ¿Cómo se llama? Porque no quedaron exactos los puntos de intersección y aparte porque tienen que despejar para y. Pero igual, digamos, lo que pasa es cuál curva está arriba, esta raíz cuadrada. Entonces integramos de 2x a la 1 medio y le restamos la función x al cuadrado. ¿De dónde a dónde integro? De 0 a 1.58. Entonces ya viste, solo se trabajaba así, Sergio. Bueno, buenísimo, muchas gracias. De nada. Ahora, no sé si este lo pudieron hacer todos o todavía no. Si quieren todavía, digamos, el día de hoy pueden entre mandar el laboratorio, pueden mandar inventada esta última pregunta porque este sí es un poco curioso. Yo creo que hasta hoy se puede enviar a las dos, ¿verdad? Sí, excelente. Entonces, sí, estás quedando trabajando. Ahora, si quieren algo más bonito, cambien esto por 8 por x. Esto les va a quedar mucho mejor porque les va a quedar una raíz cúbica exacta. Lo cambiamos entonces en el problema original. Sí, a 8, sí, les va a quedar mucho mejor. Ok. Entonces, muchas gracias y nos vemos el martes para el corto. Muchas gracias. Muchas gracias.